El mundo de los manicomios y hospitales psiquiátricos ha sido durante mucho tiempo un terreno fértil para historias de misterio, horror y tragedias. A menudo ocultos de la vista pública, estos lugares han albergado eventos y crímenes que desafían nuestra comprensión y nos dejan profundamente perturbados. Así que en esta compilación vamos a explorar y analizaremos noticias, crímenes y eventos en manicomios que no solo han sorprendido al mundo, sino que también han revelado las sombras y las complejidades de la salud mental y su tratamiento. El asilo Pennhurst en Pensilvania albergó horrores que desafían la imaginación. Durante décadas, sus pacientes sufrieron en silencio en un infierno terrenal de sobrepoblación, abuso físico y emocional, condiciones insalubres y falta de atención médica adecuada. Este lugar, destinado originalmente a brindar cuidado y apoyo a personas con discapacidades mentales y del desarrollo, se convirtió en una pesadilla de aislamiento y desaparición. Sin embargo, de las cenizas de esta oscura historia surgió una nueva encarnación aún más tenebrosa, la Casa del Terror de Pennhurst. Se erige en el mismo sitio donde los visitantes ahora enfrentan los fantasmas de los pacientes olvidados, reviviendo los tormentos del pasado en una experiencia totalmente aterradora. A principios del siglo XX, la sociedad estadounidense estaba experimentando cambios significativos en la forma en que abordaba la atención y el cuidado de las personas con discapacidades mentales y del desarrollo. Antes de la fundación de Pennhurst, muchas personas con esta problemática vivían en condiciones precarias, marginadas y sin acceso a ningún tipo de atención adecuada. El movimiento para establecer instituciones como Pennhurst estaba influenciado por una combinación de factores, incluida la creciente preocupación por el bienestar de las personas con discapacidades, la influencia de la eugenesia y la idea de que la segregación de estas personas era la mejor manera de lidiar con sus necesidades. En ese momento se creía que la atención especializada en un entorno controlado era una forma progresista de brindar tratamiento y educación. Así que en el año de 1908 se fundó oficialmente Pennhurst como la Escuela Estatal de Pennhurst. Su objetivo declarado era proporcionar educación y atención a personas con discapacidades mentales y del desarrollo en un entorno seguro y controlado. El énfasis estaba en la formación y la rehabilitación con la esperanza de que los residentes pudieran adquirir habilidades y mejorar su calidad de vida. Desde 1903 hasta 1908, en el tranquilo rincón de Cobb Hill en Spring City, en Pensilvania, comenzaron a alzarse los cimientos del asilo, un lugar que con el tiempo se convertiría en un testigo, como te decía al principio, de sombras y un verdadero sufrimiento, un infierno en la tierra. En un vasto terreno de 633.913 acres, que vienen siendo 256.535 hectáreas, un lugar bastante grande, conocido como el campus inferior, surgieron los primeros edificios. Cada uno llevaba una designación simple pero fría. F era el comedor de niñas, G funcionaba como la cocina y el almacén, H y K eran las cabañas de las niñas, N servía como comedor de niños, P se convertía en la casa del maestro, Q, T, U y V ofrecían refugios a los niños, R se dedicaba a la educación, W albergaba la lavandería y costura y la X era la fuente de energía. En 1918, P se transformó en un edificio administrativo temporal hasta que el asilo abrió oficialmente sus puertas, acompañado por L y M en 1919. La década de 1920 vio el surgimiento de Whiteman y Wilson primero y segundo junto con Penhold para el alojamiento del personal. La mirada al futuro se materializó en 1929 con la finalización del edificio de asambleas que se convertiría en gimnasio y auditorio para los residentes. Los edificios en el campus inferior aún eran identificados por letras como ya te había dicho, F, I, K, P, Q, R, N, U, V, T, W y X. Sin embargo, en la década de 1960 se les asignaron nombres para dotar de identidad a estas estructuras. El campus superior, también conocido como la colonia femenina, vio la construcción de los edificios Pershing, Buchanan, Audubon y Keystone en 1930. Después de la Segunda Guerra Mundial, Capitol Hall se unió al paisaje, junto con Devon en el campus inferior en 1971. Luego, Horizon Hall abrió sus puertas marcando hitos en la expansión y en la evolución de Pennhurst.
Los primeros años estuvieron marcados por un crecimiento constante, como te das cuenta, a medida que más personas con discapacidades fueron admitidas en la institución. La misma comunidad se convirtió en un lugar autosuficiente con granjas, talleres y escuelas. El énfasis estaba en la educación y el desarrollo de habilidades, con la esperanza de que aquellos que vivían en Pennhurst pudieran convertirse en miembros más autónomos de la sociedad. Pennhurst era una institución autónoma con una amplia gama de instalaciones y servicios para sus residentes. Esto incluía también un parque de bomberos, almacén, peluquería, planta generadora de electricidad y fincas agrícolas para abastecerse de alimentos. Además, ofrecía oportunidades culturales y de entretenimiento como una biblioteca, estudio de arte, teatro, gimnasia y sala de juegos. La capacidad de Pennhurst era totalmente impresionante, como te das cuenta, con espacio para 3.500 residentes. Podríamos decir que era una pequeña ciudad y contaba con un hospital también bien equipado con 300 camas y 2 cirujanos de guardia para atender sus necesidades médicas. Se proporcionaba atención a una amplia gama de personas con diversas necesidades y condiciones. Esto incluía a personas con retraso mental, en su mayoría niños, así como a individuos que sufrían de epilepsia, problemas motores, malformaciones físicas e incluso a niños superdotados, cuyo comportamiento desafiante para la época los convertía en candidatos para su internamiento. La población de pacientes era mayoritariamente joven, a pesar de que entre ellos había personas de hasta 70 años de edad. A pesar de esta diversidad de edades, se referían a todos ellos colectivamente como los niños, un término que, aunque inapropiado, podemos decir para muchos, se utilizaba en aquella época. Para diferenciar a los pacientes entre sí, se establece una jerarquía basada en 3 categorías médicas. Los retrasados abarcaban a aquellos con edades entre los 70 y los 50 años. Los imbéciles, vaya nombrecitos, incluían a aquellos con edades entre los 49 y los 20, me refiero a años, y los idiotas eran aquellos por debajo de los 20 años. Estos términos, que hoy en día serían considerados un total insulto, eran utilizados en un contexto médico en aquella época. Sin embargo, con el tiempo, obviamente estos términos médicos se volvieron estigmatizantes y ofensivos, lo que llevó a un cambio en la terminología utilizada, utilizando en su lugar términos como retraso mental leve, moderado, severo y profundo para describir las diferentes categorías de discapacidades intelectuales. Este cambio reflejó también una evolución en la comprensión y el tratamiento de las personas con discapacidad intelectual. Ya con el tiempo, la institución llegó a ser utilizada para recluir a cualquier persona que se considerara no normal según los estándares sociales de aquellos tiempos, lo que refleja una amplia variedad de condiciones y circunstancias que llevaban a la admisión en Pennhurst. Esta política de internamiento indiscriminado contribuyó a la sobrepoblación y a la adversidad de residentes en la institución, y aquí vamos poco a poco adentrándonos en lo oscuro, en lo negligente, en lo macabro. Las dificultades en este lugar eran numerosas y afectaban tanto a los pacientes como al personal. Los salarios eran extremadamente bajos, las jornadas laborales eran agotadoras y las condiciones de trabajo eran pésimas. En 1946, solo 7 médicos debían atender a una población, imagínate, de 2.000 pacientes, una cifra que aumentó a 3.500 en el año del 55. En estos años, las instituciones de este tipo ya no tenían la función de proporcionar atención médica y rehabilitación, sino más bien la de encerrar y aislar a las personas de la sociedad. La falta de recursos adecuados y la sobrepoblación llevaron a una disminución en la calidad de la atención y las condiciones de vida de los residentes. Estos problemas se agravaron con el tiempo y finalmente condujeron a la exposición de abusos y negligencias en las décadas posteriores. La institución, una vez un faro de esperanza, transformó completamente a lo largo de los años en un lugar de sufrimiento inimaginable. Los abusos que ocurrieron dentro de sus muros son una mancha oscura en la historia de la atención médica y la negligencia institucional en los Estados Unidos. Los edificios que originalmente se construyeron con fines terapéuticos y de atención a los pacientes quedaron abandonados y en desuso. Esto ocurrió principalmente debido a la falta de personal disponible para trabajar en estos edificios y porque, lamentablemente, la terapia y el cuidado de los pacientes no era una prioridad. El presupuesto diario asignado para cada paciente resultaba insuficiente y, en muchos casos, ni siquiera alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. El abuso físico, una pesadilla constante, era un tormento que los residentes enfrentaban día tras día.
El personal de la institución, en lugar de ser guardianes compasivos, se convirtieron en perpetradores despiadados, golpeando a los pacientes a placer o con la menor provocación e incluso como parte de los tratamientos a los que eran sometidos. Los informes detallaban horrores inenarrables, golpizas brutales, bofetadas y el uso excesivo de restricciones físicas como forma de control. Los pasillos que alguna vez resonaron con risas y esperanzas se habían convertido en escenario de terror, donde las lesiones físicas eran moneda corriente y el miedo se apoderaba de quienes habían perdido toda voz. Sin embargo, el horror de este lugar no se limitaba a lo físico, el abuso emocional era igual de devastador. Los pacientes eran sometidos a un constante torrente de humillaciones verbales, insultos y amenazas por parte del personal. El daño psicológico resultante era una carga insoportable y la autoestima de los residentes quedaba totalmente destrozada. La falta de atención médica adecuada solo agravaba el sufrimiento. Las condiciones insalubres y la negligencia médica significaban que muchas enfermedades y afectaciones no se trataran de manera adecuada. Los residentes sufrían en silencio, sin acceso a la atención médica que desesperadamente necesitaban. La salud física de muchos se deterioraba rápidamente y la esperanza de una vida mejor se desvanecía en la penumbra. El aislamiento también era un castigo inhumano, se utilizaba para intensificar la agonía de los residentes. Separados de sus seres queridos y de la compañía de otros, los pacientes se encontraban solos en celdas frías y oscuras. La soledad se convertía en una tortura adicional y el aislamiento forzado socavaba la salud mental de quienes ya estaban luchando contra la adversidad. Piense en una sala de bebés y niños de entre 6 meses y 5 años, es lo que recuerda Baldini, un reportero que visitó el lugar en el año del 68. Hay 80 de ellos en jaulas de metal. Tenían que atenderlos todos los días, todo el día. Estas personas estuvieron literalmente acostadas sobre sus propias heces durante días. En 1977, el punto crítico en la historia de Pennhurst llegó cuando la institución fue declarada culpable de violar los derechos humanos. Los informes de abusos, golpizas, periodos de aislamiento, abandono y otras formas de maltrato perpetradas por el personal se hicieron públicos y se convirtieron en una denuncia impactante de las condiciones inhumanas en la institución. Un factor también crucial en la exposición de estos abusos fue el documental en el año del 68 titulado Dejad a los niños, producido por Bill Baldini de la NBC. Este personaje que te platicaba anteriormente, que a la vez su trabajo conmovió a la opinión pública al mostrar de manera gráfica y conmovedora las terribles condiciones de Pennhurst y el sufrimiento de sus residentes. Después de que se declarara este lugar culpable de los abusos a los derechos humanos, se tomaron medidas para trasladar a los pacientes a otros lugares más apropiados. Muchos de ellos se encontraban en un estado, te puedes imaginar, totalmente lamentable debido a los abusos y la negligencia que habían sufrido en este lugar. Los edificios en Pennhurst quedaron abandonados a excepción del edificio central que fue utilizado como hospital de veteranos de guerra. Finalmente, en el año del 87, cerró definitivamente sus puertas. Este cierre marcó un fin en una era oscura en la atención de personas con discapacidades en Estados Unidos y el comienzo de un movimiento hacia un enfoque más centrado en la comunidad y basado en los derechos humanos para el cuidado de estas personas. El lugar pasó a ser un símbolo de abuso y negligencia a un recordatorio de la importancia de respetar y proteger los derechos de todos los individuos, independientemente de sus capacidades. Pero con todo esto, el horror que se vivió en este lugar no se borra con nada y sumándole veteranos de guerra, se hace una mezcolanza que se convierte obviamente en algo totalmente tétrico y paranormal. Y esto es de lo que te voy a platicar ahora, del horror que se vive en este lugar o se vivió en este lugar. La reputación de Pennhurst como un lugar con una presencia inquietante de almas en pena no es sorprendente, como te digo, dadas las terribles experiencias que ocurrieron dentro de sus paredes. Uno de los lugares más aterradores en la institución es el cuarto de los castigos, donde los internos eran sometidos a condiciones inhumanas, encerrados con camisas de fuerza durante días sin recibir alimento ni ver la luz del sol. Quienes se aventuran a visitar este lugar a menudo informan sentirse profundamente incómodos.
experimentando mareos, falta de aire y una sensación de frío persistente que los obliga a retirarse. Además de las sensaciones físicas perturbadoras, muchos visitantes también han notado fenómenos paranormales en este lugar. Se ha informado que los dispositivos electrónicos como celulares y cámaras dejan de funcionar misteriosamente en ciertas áreas de la institución. El área que solía albergar a los niños pequeños o la guardería parece también ser un punto particularmente cargado de actividad paranormal. Algunas personas afirman haber escuchado el llanto de un niño pequeño y si le ofrecen un juguete experimentan una intensificación de su presencia, lo que agrega un elemento aún más inquietante a la historia de Penhurst. En la actualidad, el sitio que solía albergar el asilo Penhurst ha experimentado una transformación significativa. Después de su cierre en el año del 87, los edificios quedaron abandonados durante algún tiempo, pero más recientemente se han realizado esfuerzos para reutilizar y preservar parte de la historia de este lugar. El sitio se ha convertido en un lugar que alberga eventos de turismo paranormal y visitas guiadas que exploran su turbulenta historia y los fenómenos paranormales reportados por los visitantes. Se han llevado también a cabo esfuerzos de restauración selectiva en algunos de los edificios para mantener su integridad histórica y ofrecer una visión de lo que fue este lugar en sus días oscuros. Esto ha contribuido a mantener viva la memoria de las condiciones inhumanas que prevalecieron en la institución y a concientizar sobre la importancia de los derechos de las personas con discapacidades. Además, algunos de los terrenos que solían pertenecer a este lugar se han destinado a otros usos, como un centro de salud mental y un desarrollo residencial. Estos esfuerzos buscan revitalizar la zona y brindar servicios y viviendas más adecuadas a las necesidades de la comunidad. Pero, ¿a ti te gustaría vivir en un lugar así? Ponle que ya tiraron todo donde están las residencias, pero no creo que el sufrimiento se haya ido y quién sabe que pudiera estar enterrado. Digo, estos son solo suposiciones mías, pero tú dime qué opinas. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video y acuérdate que estamos en mi mes favorito del año de Halloween. Así que muchos de estos videos van a ser guiados o más inclinados hacia lo paranormal. El mundo era un lugar muy distinto a principios del siglo XX. La cocaína era un remedio para la depresión y otros malestares generales de aquella época. La heroína se utilizaba, por ejemplo, para tratar la tuberculosis y la falta de sueño. Y las enfermedades mentales se trataban con lobotomías, electrocuciones y de vez en cuando una que otra golpiza. Esta es la historia del Hospital Mental de Byberry, un lugar que por poco más de 83 años albergó a miles de pacientes, más de uno con un final trágico. Sus pabellones fueron testigos de castigos inhumanos, homicidios y desapariciones, y la historia de una joven mal diagnosticada. Todo esto lo llevaría a su clausura una tarde de 1990, pero quédate porque esto es de lo que te voy a hablar en este video. Los hospitales psiquiátricos, sanatorios o manicomios son lugares donde se brinda asistencia y tratamiento médico psiquiátrico a quienes reciben un diagnóstico especializado. Sin embargo, este no siempre es el caso, ya que estos centros pueden convertirse en un infierno cuando las personas a su cargo deciden no ejercerlo. Estos lugares han causado tanto impacto en la cultura popular que ahora es común observarlos como el centro de una película de terror, un libro, un videojuego y un sinfín de variedades cuyo límite solo es la tecnología. Pero, ¿qué sucede cuando la inspiración de todo esto viene de un sitio real sacado de las peores pesadillas? A principios de siglo poco se conocía sobre el tratamiento adecuado de las enfermedades mentales. Para algunas familias, si contaban con los recursos adecuados, era sencillo enviar sus relativos a una institución privada para mayor comodidad, realizar una lobotomía, que yo sé que tú sabes que es una lobotomía porque todos mis seguidores son muy inteligentes, pero te explico porque quizás haya uno ahí de la competencia, que venga de la competencia. Es una psicocirugía que consiste en el corte de fibras nerviosas del cerebro, cuyo procedimiento más común es la introducción de una herramienta punzante para alcanzar el lóbulo frontal del cerebro a través de la cavidad del ojo. Pero por otra parte, para los menos favorecidos, ya regresando al tema, solo había dos opciones: cuidar del enfermo en casa o ceder su cuidado a una institución pública. En estas instituciones públicas la lobotomía era una opción más, pues había tratamientos reconocidos como efectivos y válidos para las autoridades. Algunos consistían en terapias de choque, coma diabético inducido, aislamiento, baños de agua helada,
fiebre inducida, entre otros, sin mencionar una que otra paliza en caso de que el paciente no respondiera de forma adecuada a su tratamiento. Con el avance de las teorías sobre el funcionamiento de la mente humana a principios del siglo XX, las prácticas que se llevaban a cabo en la época fueron tan innovadoras en su momento como también se puede decir macabras hoy en día. La creencia de que las enfermedades mentales eran mejor tratadas aislando al paciente iba en aumento y con ella una investigación en especial parecía ser la punta de lanza. De acuerdo a Benjamin Rush, reconocido psiquiatra de la época, la demencia y los demás padecimientos podían ser curados si se alejaba al paciente del mundo, se le daba trabajo y un propósito. Con esta noble intención y con la de transferir internos del asilo de Blokey, en el año de 1906 comenzó la construcción del hospital mental Byberry. Previo a su fundación, el lugar había sido utilizado como granja, cuyo mantenimiento se creía suficiente para tratar a los pacientes. Sin embargo, durante este periodo se registraron 2 casos de homicidio entre pacientes, mismos que fueron minimizados por las autoridades. Podría decirse que el terreno ya había cobrado su primera cuota de sangre. Durante su construcción siguió siendo utilizado como albergue, hospital de retiro y manicomio. Byberry abrió sus puertas bajo la administración de la ciudad de Filadelfia, por lo que sus recursos no eran abundantes. Para la población que tenía en ese entonces, esto no representaba un problema dado que los fondos eran aprovechados adecuadamente. La cosa es que con el paso del tiempo las instalaciones crecieron, mayores recursos fueron designados a la creación de dormitorios para hombres y mujeres por separado, pabellón médico, cocinas, lavanderías, oficinas de administración, una capilla y por supuesto no podía faltar la morgue. Y ya para el año de 1910 contaba con 283 pacientes, cifra que pudiera ser alta, pero perece frente a los números del asilo de Blokey con 2.116, por lo que su función primaria dejaba mucho que desear, refiriéndome a este último. Sumado a esto, un cuerpo de más de 3.000 desertores de la Primera Guerra Mundial se integraron al sistema de salud para ser cuidadores, enfermeros o administradores. En Byberry esto no sería la excepción y en palabras de algunos fue parte importante en los sucesos que llevaron a su cierre. Fue en este periodo de tiempo cuando se registró el primer incidente que involucró a los enfermeros. 2 de los encargados de velar por la integridad de los pacientes ahorcaron a un enfermo hasta que sus ojos se saltaron, que está de más decirte que le quitaron la vida. Cabe mencionar que las autoridades del recinto no investigaron más allá del tema, removieron a los culpables de su cargo solo para asignarlos en otra área, con un mejor salario aparte. Declararon que este incidente sucedió debido al estrés postraumático de la guerra. Un testimonio reveló que estos asistentes abofetearon a los pacientes en la cara tan fuerte como pudieron. Los golpearon en las costillas con los puños, algunos fueron arrojados al suelo y otros pateados. El encargado y el enfermero que asfixió al paciente comenzaron a patearlo de repente, primero en la espalda, pero luego se fueron a la cabeza. También le patearon los genitales. Cuando les pregunté por qué lo hacían, solo dijeron que no era nada. Esto último lo declaró uno de los cuidadores durante una declaración que fue desestimada. No sería hasta 1925 cuando todos los pacientes con enfermedades de asilo serían reubicados en Byberry. 1.400 pacientes fueron transferidos desde otros centros de salud. Con la cantidad enorme de pacientes y el sistema colapsado, la administración decidió permitir que cualquier persona apta para trabajar fuera aceptada de inmediato como parte del staff. Incluso podría decirse que algunos cuidadores cumplían los requisitos para ser tomados como internos. La institución pasó a manos del Estado en el año de 1936 y cambió a ser llamado Hospital Estatal de Filadelfia en Byberry, y con lo que se esperarían cambios en teoría positivos para los internos, llegó un manejo más deficiente. Debido al gran número de pacientes en el estado, el hospital mental fue convertido en una especie como de albergue para todo tipo de casos. Pronto el personal se vio abrumado por la cantidad de enfermos y poco podían hacer para atender sus necesidades. Este problema creció tanto que para los internos el solo hecho de vivir ahí representaba una condena. Todos los pabellones estaban saturados, no había suficiente alimento, ni suficiente agua, ni suficiente ropa. Cabe mencionar que en ese entonces las instalaciones contaban con un presupuesto de $2.6 millones anuales, siendo reflejado en el cuidado intensivo de la estructura administrativa,
jardines y frondosos árboles, ofreciendo así un contraste inmenso con la forma en que vivían sus internos. Conforme decrecieron las condiciones de vida para los pacientes, también la humanidad en el trato que recibieron por parte de los guardias y enfermeros. En este punto, el hospital mental alojaba a más de 6.100 pacientes, muy por encima de su capacidad normal. Muchos de estos fueron declarados como criminales dementes, entre comillas esto. Sin embargo, fueron mezclados con los demás pacientes. Aunado a esto, debido a la mala administración, el plantel se vio reducido a 14 médicos en el personal, 90 enfermeras y un asistente por cada 300 o 400 pacientes. La negligencia era tal hacia los pabellones que se demostró que hubo áreas que fueron totalmente abandonadas con los internos dentro. Llegaban a pasar semanas hasta la siguiente inspección y lo que encontraban eran principalmente excremento acumulado y orina, aunque se rumora que en una ocasión un paciente le quitó la vida a otro. La reacción de la administración fue retirar el cuerpo sin enviar al personal a limpiar el desastre que se había hecho, las manchas de sangre y todo esto. Existen aparte evidencias de que a otros pacientes se les inmovilizó en sus camas con correas de cuero, otros eran golpeados con mangueras de goma por los guardias. Además de esto, a muchos otros se les extraían piezas dentales sin anestesia, ya que existió la creencia de que los pacientes diagnosticados con esquizofrenia no sentían dolor. Esta clase de abusos se perpetraron en la institución de forma diaria durante los siguientes 10 años. Pese a esto, un grupo de desertores que en ese entonces se desempeñaban como ayudantes se mostraba inconforme con la administración y la forma de tratar a los enfermos. En septiembre del año del 42, uno de los desertores que llegaron para complementar la falta de personal, Warren Sawyer, atestigua las condiciones de lo que posteriormente llamó el Pozo de la Muerte. Bueno, yo lo llamé así, es lo que dice Sawyer, terriblemente superpoblado. Todo lo que hicimos y todo lo que pudimos hacer fue solo vigilar, porque solo tienes a 3 hombres cuidando a 350 pacientes con incontinencia, con todo en el piso lleno de heces y orina y todo ese tipo de cosas. Como te digo, esto lo dijo Sawyer. Fue precisamente en uno de estos lugares donde el desertor vio a un paciente en un arrebato homicida. En su informe de turno narró cómo dentro del edificio B del Pozo de la Muerte, uno de los internos más violentos se liberó de sus ataduras y con una cuchara rota apuñaló a otro recluso en el cuello. Después de que se soltó, se acercó a un paciente y lo pinchó en el costado del cuello en la parte superior del hombro y hundió la cuchara aproximadamente 1 pulgada de profundidad casi en la vena yugular. Esto lo dijo el desertor. En 1946, Sawyer reunió a un grupo de desertores con las mismas inquietudes para exponer los actos inhumanos que se llevaron a cabo en las instalaciones. Sabían que el fin de la guerra estaba cerca e iban a ser retirados de sus labores. Este grupo se mantenía en contacto regular con más desertores, quienes desempeñaron distintas labores en otros rubros, uno de ellos sirviendo de contacto para involucrar a Charles Lloyd en la causa. Lloyd, este hombre trabajaba para la revista Life, una publicación especializada en el fotoperiodismo y el documental. Ante la narración de Sawyer no daba crédito a lo que estaba sucediendo dentro del sanatorio, por lo que decidió ayudar al grupo a contar la verdad. El periodista se hizo pasar por un desempleado que buscaba trabajo como guardia en las instalaciones y, para sorpresa de nadie, fue contratado inmediatamente. Atónito ante tal facilidad, procedió a documentar su día a día. Pasó 3 meses tomando fotografías mientras realizaba las labores del turno. No me importaba mucho la técnica, trataba de tomar fotografías que mostraran el lugar. Conozco las reglas y la composición, por lo que intenté hacer lo mejor que pude, pero es difícil cuando intentas esconder una cámara para que no te vean los otros guardias o los internos. Esto lo comentó Lloyd. De esta forma, tras llenar 3 rollos con 36 fotografías cada uno, construyó el caso junto al periodista Albert Maisel, donde narraron las condiciones diarias de los reclusos, el estado de las instalaciones y la tortura y sufrimiento a la que eran sometidos. Miles de pacientes pasan sus días, a menudo durante semanas seguidas, encerrados en condiciones eufemísticamente llamadas de restricción, gruesas esposas de cuero, camisas de fuerza, golpeados, atados con guantes,
muñequeras, candados y correas y sábanas de restricción. Cientos están confinados en albergues, habitaciones sin camas que apestan a suciedad y heces. Durante el día iluminada solo a través de un agujero de media pulgada en las ventanas revestidas de acero. Durante la noche son meras tumbas negras en las que los gritos de los locos resuenan inauditos, perforan el yeso resquebrajado de las paredes. Estas fueron las palabras utilizadas por el autor para referirse al caso, aunque poco efecto causaron, pues la autoridad optó por no investigar los acontecimientos y las publicaciones fueron misteriosamente minimizadas. No sería sino hasta el año del 45, tras insistir constantemente y buscar la atención a toda costa, que el grupo se reuniría con Eleanor Roosevelt, cuyo esposo, expresidente del país, tenía pocos meses de haber perdido la vida. Al principio no dio crédito de lo que sus ojos veían, argumentando que se trataban de imágenes de otro sitio. Esto lo relató Stephen Taylor, un catedrático presente durante la reunión. Tras ser convencida de los acontecimientos en el hospital mental, la mandataria se comprometió a apoyar su causa y ponerle un alto al mal gobierno dentro del sistema. En 1946, las fotografías serían publicadas por la revista Life y causaron revuelo en todo el país. La reacción inmediata de muchas personas a estas fotografías fue que se parecían a los campos de concentración nazis. La gente no podía creer que esa era la forma en que tratábamos a las personas con enfermedades mentales y discapacidades intelectuales en nuestra sociedad. Así que creó una especie de alboroto masivo a nivel nacional. Esto es lo que recuerda y dijo Taylor. Pese al alboroto y las quejas, el Estado no tenía otra opción más que mantener el lugar operando. En el año del 47 mantenían la misma cantidad de pacientes. Ya a mediados de la década de los 50, el presidente John F. Kennedy impulsó una serie de cambios que llevó a remover la institucionalización de los centros mentales, pero las muertes inesperadas de pacientes, maltrato y uso extensivo de reclusión y restricción continuaron sucediendo en este lugar. Las demandas que iban acumulando cambiaron obviamente la imagen de ser un centro de salud efectivo y con resultados satisfactorios. Durante este periodo, 10 pacientes perdieron la vida por negligencia. El remover la institucionalización contribuyó a reducir la cantidad de pacientes internados en Byberry, reducción que al cabo de unas décadas llevó a este lugar a cerrar sus puertas. No obstante, pese a afrontar una serie de cambios administrativos, en el hospital mental se siguieron llevando a cabo los mismos horrores. Una paciente mal diagnosticada con esquizofrenia vivió en carne propia este tormento, pero déjame te cuento un poco más de ella. Anna Jennings sufrió abuso íntimo desde que tenía 3 años, además de otra serie de abusos de los que fue víctima por más de 12 años. En sus intentos por revelar lo que le ocurría en casa, fue diagnosticada erróneamente con esquizofrenia a la edad de 15, por lo que pasaría una gran parte de su vida internada. En 1984, a la edad de 24, fue internada en Byberry, en donde pudo explorar sus dotes artísticos, pues su único escape era la pintura. De igual forma, también fue el lugar donde vivió el cruel trato característico del sanatorio. Por una parte, era elogiada por los enfermos y custodios. Por otra, esto no era suficiente para no ser aislada, atada, intoxicada o golpeada por ellos mismos. Trató de notificar a las autoridades del lugar sobre los malos tratos que recibían los pacientes, pero estas, como ya te he estado diciendo, hicieron caso omiso ante su insistencia. Annie no estaba sola a pesar de todo esto. Comenzó a relatar los abusos sufridos a través de notas de reporte, mismos que entregaba a su madre en secreto. La madre trabajaba para la Asociación de Salud Mental de Pensilvania y tras insistir constantemente al secretario de Salud del estado, se abrió una investigación en contra del centro en el año del 87. Pese a sus heroicos esfuerzos, la joven se quitaría la vida una fría mañana del 92 producto de una severa depresión. Posterior a la reconstrucción, diversas autoridades habían solicitado inspeccionar el centro psiquiátrico solo para encontrarse con las áreas e inquilinos que ofrecían mejor aspecto. Al solicitar inspeccionar el resto de pabellones, eran disuadidos con dinero o hasta amenazas. Luego de haber pasado casi 80 años de su fundación, distintas administraciones, cambios de personal, ajustes de presupuesto y la reducción de sus pacientes, las condiciones seguían siendo las mismas que se relataron en el año del 46.
Los pacientes seguían siendo golpeados arbitrariamente por los custodios. Incluso se descubrió el cadáver de una paciente que había sido raptada y abusada dentro de las mismas instalaciones. El cuerpo fue localizado debido a que varios pacientes habían sido vistos jugando con sus piezas dentales. El caso nuevamente hizo eco en la sociedad. En esta ocasión lograron su cometido. Byberry por fin sería clausurado, pero por siempre. Tras darse a conocer nuevamente las circunstancias, muchos de los familiares de los pacientes se negaron al cierre, increíblemente, de estas instalaciones, justificándose en que los detractores no entendían el tipo de cuidado que era requerido ante estos malestares. Pero las autoridades idearon un nuevo plan de atención para quienes padecen de enfermedades de este tipo, optando por nuevas prácticas clínicas con atención más especializada y una mayor apertura sobre lo que sucedía dentro de las habitaciones acolchadas. Un año antes de su cierre, 2 internos perdieron la vida. Sus cuerpos fueron recuperados cuando los jardineros limpiaban la hierba acumulada. Uno de estos pacientes llevaba 5 meses desaparecido. Nadie se había tomado la molestia de buscarlo. Pero finalmente, en 1990, el Hospital Mental Byberry cerró sus puertas, dejando décadas de abuso y trato inhumano en el olvido, entre comillas, de Filadelfia, impulsando cambios positivos hacia la atención psiquiátrica, pero con una cantidad incontable de pacientes que perdieron la vida mientras la administración no daba abasto. Por otra parte, no tomó mucho tiempo para que los propietarios de terrenos exigieran la demolición de las instalaciones, pues argumentaban que el lugar emitía una vibra algo extraña. Durante una década este sitio fue objeto de diversión de una gran cantidad de exploradores urbanos hasta ser finalmente demolido en el año del 2006, dejando una cicatriz difícil de olvidar en el estado de Pensilvania, que seguramente, aunque lo hayan demolido, este lugar ha de tener muchas presencias. Un edificio de 3 cuerpos y un parque de 40.000 metros cuadrados que algunos pocos sabían era una escuela religiosa para chicos sordos. Todo eso hasta el 25 de noviembre, cuando una denuncia rasgó el manto de silencio. La acusación decía que en el Instituto Antonio Próbolo de Luján abusaban sexualmente de los chicos internados en la institución. En la calle Boedo 505, en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, en Argentina, se levantaba un edificio imponente, el Instituto Próbolo. Era una de las varias sedes mundiales de la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos, una institución religiosa que brindaba contención a niños y niñas hipoacúsicos. El edificio también era oscuro y cerrado, como si guardara un secreto. Durante décadas, los pequeños pasaban ahí largas horas, aprendieron a leer, escribir y desarrollarse en un mundo muchas veces hostil para quienes tienen una discapacidad. El Instituto Próbolo parecía un sitio seguro, la oportunidad de que obtuviera herramientas para tener una vida independiente y autosuficiente. Entre los alumnos se creaban lazos y muchos años después de haber terminado sus estudios, algunos se reunían a recordar los viejos tiempos. Pero había algo que no se nombraba, un recuerdo compartido por todos y que nadie podía pronunciar, algo que no le había contado ni siquiera a sus familias. En el Instituto Próbolo, los sacerdotes abusaban íntimamente de los alumnos, a diario y durante muchos años. Todos parecían manejarse con total impunidad porque, después de todo, esos chicos no podían comunicarse como los demás. Hasta que alguien rompió ese silencio aterrador. Primero fue una investigación periodística en Italia, país de origen de esa congregación religiosa, y luego una joven mendocina que decidió contar públicamente lo que estaba ocurriendo en Argentina. Fue el inicio de una investigación inédita en la historia de los crímenes perpetrados por religiosos y, por fin, los culpables pagarían por sus crímenes totalmente aberrantes. Últimamente mi hija, hace 3 meses atrás, no quería venir a la escuela. El lunes y miércoles ella lloraba, pero ella no me decía a mí por qué no quería ir a la escuela y yo la mandaba.
Al Instituto Próbolo asistían niños de diversos orígenes. Algunos solo lo hacían durante el día para clases y talleres, mientras que otros prácticamente vivían en ese lugar. Pertenecían a familias humildes que no podían ocuparse de todos los cuidados que requieren y pasaban largos periodos entonces en el instituto como pupilos o como estudiantes. Así que sin saberlo, aquellas familias estaban entregando a sus pequeños a las garras mismas de una red de abusadores de los más pequeñitos. Pero ¿quién sospecharía de aquellos sacerdotes y monjas que parecían abocados en una obra tan noble? Y es que puertas afuera parecían empáticos, amorosos y muy atentos a las necesidades de sus pequeños alumnos. No solo les enseñaban, sino que también los alimentaban, higienizaban, contenían y asistían en todo lo que necesitaran. Pero los fines de semana y por la noche todo cambiaba. En esos momentos en que la cantidad de alumnos se reducía al mínimo y solo quedaban aquellos que no podían regresar a casa con sus familias, el lugar se convertía en un infierno. Las monjas se cercioraban de que todos los pequeños se fueran a acostar sin los audífonos puestos. Decían que era para cuidar esos frágiles dispositivos de posibles roturas, pero el motivo era mucho más perverso. No querían que escucharan los gritos que quebraban la tranquilidad de la noche en esos largos pasillos y habitaciones. Pero, ¿cómo había empezado ese calvario, ese terror? La verdad es que es difícil establecer una fecha, pero quizá ronde el año de 1972, cuando un sacerdote de nombre italiano llegó a la ciudad argentina de La Plata. Se llamaba Nicola Corradi y venía directo desde Verona, al norte de Italia, para transmitir las enseñanzas de Antonio Próbolo, un sacerdote católico que en el siglo XIX dedicó su vida a ayudar a la comunidad sorda. Corradi permaneció en La Plata hasta 1998 sin que nadie sospechara sus verdaderas intenciones. Su secreto permanecía seguro, pero lo cierto era que lo habían trasladado desde Italia porque se sospechaba que tarde o temprano se destaparía esa cloaca, ese turbio que hay en los padres abusadores. Lejos de pagar por sus crímenes, en Europa, como te das cuenta, perfeccionó su sistema de abuso a 11.000 kilómetros de distancia de su tierra natal. Y es así cuando Corradi dejó el Próbolo de La Plata, no fue por una denuncia, sino por un ascenso. Había ganado el puesto de director en la sede del instituto que recién habían fundado en Mendoza. Hasta 2006, sus delitos pasaron completamente por debajo del radar de las autoridades y las familias de sus víctimas. En casi 4 décadas había podido moverse con total libertad y acceso irrestricto a cientos de personas inocentes, discapacitados, que estaban bajo su cuidado. Entonces era una cosa común. En esa época sí. ¿Es decir que lo hacían un poco todos los curas? Sí. ¿También sexo? Sí. ¿Y los sacerdotes, cuándo se sabía, eran retirados? Eliminados. ¿Cuándo se descubrían los abusos? Estaba Don Turati, por ejemplo, que hizo esas cosas y luego a América. ¿Eran enviados cuando se descubría que habían realizado abusos a los niños? A Argentina. En el año 2006, 50 exalumnos del instituto, pero de la sede italiana, pidieron una reunión con los altos mandos de la institución para exigirles que separaran de su cargo a casi 30 curas sospechosos de haber abusado íntimamente de menores. Pero nadie hizo caso a sus pedidos y 3 años después, la denuncia irrumpió en los medios de comunicación. El semanario El Expresso de Milano publicó los testimonios de 15 exalumnos que denunciaban haber sido abusados entre el 54 y el 84. Solo entonces el Vaticano tomó cartas en el asunto y formó una comisión investigadora. Pero aquello solo era la puntita del iceberg de lo que ocurría en verdad en Argentina. Solo bastaba tirar del ovillo de aquella investigación en Verona para descubrir el horror, la caca que estaba allí guardada en estos sacerdotes que desplegaban, como te digo, los curas y monjas de este instituto en América del Sur. Y con la caca me refiero a las perversiones que hacían. En Italia no hubo justicia. El Vaticano, vaya cosa rara, solo culpó a un solo cura y lo condenó a dedicarse a la penitencia y las plegarias. O sea, no le hizo nada, para que me entiendas. Para la justicia los casos eran tan antiguos que ya no se juzgaban, pero en Argentina las cosas serían muy diferentes. Para no ni nunca, para todavía recordaba.
Dayana Lizárraga tenía 28 años y atravesaba un cuadro depresivo muy profundo. Algo en ella presionaba por salir, pero no sabía exactamente qué. Un día decidió ir a la legislatura mendocina y pidió un intérprete de la lengua de señas. La información salió de ella como una catarata imparable. Contó que en el Próbolo de Mendoza había abusos y maltratos constantes. Sus padres se enteraron de todo en aquel momento. Dayana nunca había podido poner en palabras lo que había vivido en su infancia cuando acudía al lugar. Había dejado el colegio a los 18 años, pero por una década la atormentó la idea de que sus amigos siguieran sufriendo lo que ella misma padeció. Su denuncia fue como una bola de nieve. De pronto se había destapado que los casos se contaban por decenas. La caca empezaba a flotar. Tal vez por miles eran los casos. Cuando los chicos veían por las ventanas de este instituto cómo caía la noche, era la antesala del horror. Algunos pequeños eran atados de pies y manos. En ocasiones estos mismos, pero los más grandes, eran obligados a abusar de los más pequeños mientras los sacerdotes observaban todo. Los testimonios que fue recolectando la justicia eran cada vez más terribles. Y es que lo que pasaba en el Próbolo parecía superar todo horror imaginable. A medida que los chicos y adultos comenzaban a hablar, también aparecían los nombres propios de los abusadores. El de Nicolás Corradi fue uno de los más emblemáticos, pero no el único, claro. El cura Horacio Corbacho era el segundo al mando de Corradi y otro de los que siempre aparecía en los testimonios de las víctimas. Y es que entre los años 2005 y 2016 se había desplegado en Próbolo un mecanismo de abuso sistemático y un pacto de silencio que parecía abarcar a toda la cúpula de la institución. La pregunta que se planteaba entonces era, ¿alguien que trabajara ahí podía ignorar lo que ocurría cada noche? Pues a medida que la investigación fue avanzando, la acusación no solamente alcanzó a los curas Corradi y Corbacho, sino también a un jardinero del instituto llamado Armando Gómez, que también participaba de los abusos, a un empleado administrativo de nombre Jorge Bordón, a quien apodaron el Monaguillo, y finalmente a otro empleado que ejercía como cuidador de los niños y cuya identidad no se reveló ya que fue considerado inimputable por la justicia. Todos habían abusado activamente de los pequeños durante por lo menos 10 años y a la vista de quienes contemplaban el plantel de cuidado en el instituto, o sea, las monjas. Lo que significa la participación en este caso de Kosaka Kumiko. Esta es la monja japonesa que terminó entregándose a la Policía Federal, que hizo un descargo de 10-11 horas ayer ante los fiscales en Mendoza y que para la justicia, y este es el dato realmente inquietante como adelantaba Belén, para la justicia, Kosaka Kumiko no solamente entregaba menores para que las abusen sacerdotes, sino que ella participaba activamente de los abusos. Kumiko Kosaka era muy conocida entre los chicos que asistían al Próbolo. En secreto, entre señas, la apodaban la monja mala. Al principio parecía deberse a que era muy estricta, fría y más distante que las demás. Con el tiempo dijeron que azotaba a los pequeños y estaba al tanto de los abusos. No tardó en formularse la hipótesis de que además también perpetraba los mismos abusos. La investigación reveló otro detalle tenebroso de las monjas, por si no fuera suficiente. Ellas parecían ser las encargadas, mediante palizas, de determinar cuáles eran sumisos y cuáles rebeldes. Los primeros eran entregados a los abusadores. Los pequeños que la enfrentaban en medio de los azotes se salvaban porque tenían más chances de luego atreverse a denunciar lo que les había ocurrido. Los detalles de todos los testimonios hielan completamente la sangre porque permiten vislumbrar el nivel de perversión e impunidad con el que por décadas se manejó esta red. Realmente este caso es bastante fuerte. La contundencia de las denuncias parecía facilitar el camino para un juicio rápido que pusiera fin a semejante sufrimiento y a todos los culpables tras las rejas. Pero todo trama judicial, especialmente en el sistema penal argentino, tiene también sus recovecos y sus callejones sin salida. Y es que para poder condenar a los autores de semejante barbaridad, había que armar una investigación grande, pero a la vez minuciosa.
Si había casos en Verona y en Mendoza, había que seguir el oscuro rastro de Nicola en cada sitio que hubiera transitado en su nefasta carrera sacerdotal. Así fue como la justicia, para ampliar la investigación por fuera de la provincia mendocina, llegó también a La Plata para descubrir si ahí también había víctimas dispuestas a contar lo sucedido. La Fiscalía de Trata de Personas y Pedofilia de La Plata se alistó el 22 de febrero del año 2017 para escuchar el testimonio de otros exalumnos del instituto y terminar de armar el mapa del caso Próbolo. Los jueces platenses seguían la ruta trazada por Corradi y Corbacho y estaban a la vez convencidos de que sus nombres aparecían también en los nuevos testimonios y pues no se equivocaron. Corbacho había trabajado en el Instituto Próbolo Platense y en el Colegio Nuestra Señora de la Merced de esa misma ciudad hasta febrero del año 2017. En tanto, Corradi lo había hecho en el Instituto de La Plata en la década de los 90. Era posible entonces imaginar que hubieran implantado un plan de abuso en un radio de tantos kilómetros y durante semejante cantidad de años. ¿Hasta dónde podía llegar la perversión de estos sacerdotes? Los testimonios darían una respuesta, y es que en la provincia de Salta, ubicada en el norte argentino y a 1500 kilómetros de distancia de La Plata, un testigo identificado como Daniel S. contó que había sido víctima de Corradi. Las denuncias llegaban desde cada rincón del país y no tardó en llegar la confirmación desde Italia de que la cúpula católica estaba enterada de todo. Vaya sorpresa, esto siempre pasa. Pero bueno, mientras la investigación avanzaba a paso firme en territorio argentino, la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Italia dio a conocer que existían varias denuncias previas en el viejo continente contra aquel tenebroso cura que ahora investigaban en Argentina. Desde el año 2009, las denuncias se acumulaban y ya en 2012 se habían comprobado 3 casos. Sin embargo, la iglesia no había tomado medidas contra los curas apuntado. Y en Argentina, una pregunta empezaba a cobrar fuerza y poner todo en perspectiva. El Papa Francisco estaba al tanto de todo. Hay que recordar que el sumo pontífice es argentino y antes de ser nombrado al frente del Vaticano, se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires bajo su nombre de nacimiento, Jorge Mario Bergoglio. Francesco Zanardi, presidente de la red El Abuso, manifestó que el 9 de mayo de 2014, uno de los noticieros más vistos de Italia difundió un video que fue replicado por todos los medios nacionales italianos y por otros en todo el mundo, dirigido precisamente al Papa Francisco. Pero el Vaticano nunca respondió. Tampoco lo hizo el obispo de Verona, Giuseppe Senti, cuando las organizaciones que defienden víctimas de estos enfermos se contactaron para pedir que apartaran a Corradi y otros 14 enfermos de sus tareas de cuidados de los pequeñitos con discapacidad. En el día de ayer, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, emitió un comunicado básicamente apurando al Vaticano, le da un plazo de 60 días para que brinde detalles y modifique sobre la investigación canónica contra los curas. Pero ¿por qué la iglesia guardó silencio sobre las denuncias de abuso íntimo de Corradi y Corbacho hasta que el caso explotó definitivamente en los medios en 2017? Algunas preguntas quizás, pues es que nunca las vamos a poder responder ni saber. Independientemente del rol de la iglesia, la justicia ya estaba tras la pista de los abusadores. Mientras los testimonios se sumaban, los acusados empezaron a ser detenidos. Está asignada una audiencia para que declare el imputado Corbacho. Es a las 8 de la mañana, está en ejercicio su derecho de defensa y bueno, estamos todos muy expectantes a ver qué va a declarar. Declare lo que declare, sinceramente no entendemos que haya una posición que lo mejore en la situación procesal en la que está. Es decir, el nivel de culpabilidad que existe ya está probado. En ese entramado de impunidad parecía haber tenido un rol clave la monja que todos señalaban. Por eso, el 1 de abril del año 2017, la justicia de Mendoza también dispuso la captura de Kosaka Kumiko. Sin embargo, cuando las autoridades fueron a buscarla, Kumiko había desaparecido. Déjame te cuento la historia de esta monja mala.
Kosaka Kumiko nació en la ciudad japonesa de Okazaki, pero llegó a la Argentina siendo un bebé en el año del 77. Dedicó su vida entera a la fe cristiana y recibió los hábitos en el año 2000 bajo la Congregación de Hijas de María Santísima del Huerto. Su rol de cuidadora de los pequeños en el Instituto Próbolo de Mendoza le había dado un acceso privilegiado a cada rincón del edificio. Todos la conocían y ella conocía a todos, grandes y chicos, a todos. Cuando su nombre comenzó entonces a aparecer en los testimonios de las víctimas, Kumiko supo que sus días de libertad estaban contados. Primero la señalaron como nexo con los curas enfermos y más tarde como perpetradora de algunos de los abusos. En el año 2017, Kumiko ya no estaba en Próbolo. Se había ido de Mendoza 4 años antes e impartía clases de catequesis en Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Bellavista. Cuando le avisaron que la policía estaba yendo a buscarla, Kumiko dejó de ir a los lugares que solía frecuentar. Durante un mes la justicia la buscó. La monja parecía haberse ocultado de todos y se llegó incluso a mover la posibilidad de que hubiera escapado de Argentina, quizás encubierta por la iglesia o por sus propios medios a través de contactos en su familia que tenía en Japón. Sin embargo, algunas semanas después de su pedido de detención, la monja fue arrestada. La imagen dio la vuelta al mundo. Vestida con su hábito y un chaleco antibalas con las siglas de la Policía Federal Argentina, la mujer tenía las manos esposadas al frente, los dedos entrecruzados, la mirada baja y la rodeaban 2 mujeres policías. ¿Te puedes tú imaginar la vergüenza que seguramente, bueno, quién sabe si tenga, pero yo digo que sintió esta mujer? Pues bueno, cuando Kumiko llegó a los tribunales, declaró a lo largo de 9 horas frente a los fiscales, pero no dijo nada. Afirmó que todo era mentira, que no había visto ningún abuso en el colegio, que ella no era culpable de ninguno de los delitos que le acusaban y que los pequeños a veces podían mentir. Pero tantos podían mentir, lo dudo. Kumiko solo pasó 4 meses tras las rejas porque en septiembre del año 2017 la justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Y es que mientras los curas enfermos esperaban en prisión, Kumiko, su presunta partícipe, también un monstruo, lo haría en su hogar como si nada hubiera hecho. Pero ahora regresemos al Vaticano. Y es que en 2018 ocurrieron varios hechos llamativos en el caso. Los primeros días de enero, el predio donde funcionaba el colegio estaba repleto. A primera hora habían llegado gendarmes, abogados, querellantes, personal del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y hasta jardineros contratados por la Municipalidad de Luján de Cuyo. Tenían una tarea aterradora. Debían buscar en cada centímetro del edificio y en todo el terreno lindante cualquier resto humano, desde cuerpos sin vida de pequeñitos hasta incluso fetos ocultos en el lugar. En la pesquisa también esperaban dar con pasillos subterráneos y dinero que los abusadores pudieran haber ocultado durante esos años para borrar todo rastro de lo que habían hecho. Entre los testimonios recolectados hasta ese momento, algunos exalumnos recordaban haber visto o escuchado hablar de enterramientos en sitios cercanos del instituto que buscaban ocultar bajo tierra a los curas y las monjas al abrigo de la noche. Era la pregunta. Y es así que con un georradar, las autoridades peinaron cada centímetro de tierra para buscar algo oculto de la vista humana. Los resultados no sumaron grandes revelaciones para la causa, pero con los testimonios parecía suficiente para encarar el primer mega juicio, que prometía ser un antes y un después en la historia judicial argentina, o tal vez el mayor fracaso judicial en mucho tiempo. Todas las cartas estaban puestas en juego. La justicia ordenó este lunes el sobreseimiento de uno de los acusados por abuso sexual en el Instituto Antonio Próbolo. Se trata del ex empleado administrativo cuyo nombre justamente preservamos porque según los informes del cuerpo médico forense se trata de un sujeto que no comprende la criminalidad de los hechos, que es hipoacúsico y según arrojaron precisamente todas estas pericias, tampoco ni siquiera entendía que estaba sujeto a proceso judicial. El 25 de septiembre del año 2018, el monaguillo Jorge Bordón y ex empleado administrativo en el instituto confesó haber abusado de pequeños y recibió una pena de 10 años en prisión. Vaya ganga, o sea nada. Fue un juicio abreviado y la primera condena del caso. Lo que todos esperaban era el mega juicio pautado para agosto del año 2019. En esa fecha los acusados Corradi, Corbacho y Gómez por fin se enfrentarían
a las más de 200 víctimas que ratificaron su testimonio ante la justicia. Fueron jornadas intensas, muy difíciles para los testigos y familiares que debieron exponer nuevamente y con lujo de detalle los abusos sufridos por tanto tiempo en el próbolo. Algunas de las víctimas estaban tan conmocionadas que no pudieron presentarse en el juicio. Imagínate el trauma, pero sus testimonios sí llegaron a oídos de los jueces. Finalmente, tanto esfuerzo y persistencia por parte de los denunciantes tuvo sus frutos y los acusados fueron encontrados culpables de los abusos. Sus condenas resultaron ejemplificadoras para un caso de estas características en Argentina y en el mundo. El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años al momento del juicio, fue sentenciado a 42 años en prisión. Su segundo, el cura Horacio Corbacho, de 59 años, recibió una pena de 45 años de prisión. También se va a pudrir. En tanto, el jardinero Armando Gómez, que fue juzgado junto con los religiosos, también fue condenado a 18 años de cárcel por aprovecharse de dos menores. Algo, podemos decir, bastante corto el tiempo. De igual forma, la sentencia se transmitió por internet, pero dentro de la sala solo estuvieron presentes los condenados y sus víctimas. Cuando se conocieron las condenas, los exalumnos del instituto alzaron sus manos y movieron las manos de un lado a otro. En el lenguaje de señas era la manera de decir que se habían alcanzado la justicia o que se había alcanzado la verdad. Un sacerdote italiano condenado por la justicia argentina por abuso sexual y violación de menores sordos murió el miércoles a los 84 años. Nicola Corradi había recibido en 2019 una pena de 42 años de cárcel y cumplía prisión domiciliaria debido a su edad y problemas de salud. La sensación agridulce de que Corradi hubiera perdido la vida condenado, pero siendo tan anciano que apenas pasó unos pocos años preso, sería solo uno de los momentos difíciles de transitar para las víctimas y sus familias a partir de ese momento. Aunque el primer juicio había sido contundente y con condenas altas, la herida de aquellos años de horror iba a ser muy difícil de cerrar, evidentemente. Pero si existe la justicia divina, espero que en este momento se esté pudriendo en el infierno todas estas personas. De igual forma, en el año 2020, familiares de las víctimas fueron hasta el Vaticano para pedir una audiencia con el Papa Francisco. Era una manera de cerrar un ciclo, de comprender qué rol había tenido la iglesia en aquellos años de silencio ensordecedor. Pero ¿qué crees? El Papa Francisco no lo recibió. La única mención directa al caso por parte de la estructura eclesiástica vino de parte del obispo auxiliar de La Plata, Alberto Germán, designado en mayo del año 2017, comisario apostólico por el Vaticano para investigar internamente los crímenes en el instituto. Pero bueno, este personaje, Alberto Germán, pidió perdón en nombre de la iglesia y afirmó que el clero nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión. No hubo más menciones por parte de la cúpula religiosa y aún quedaba que la justicia diera una última palabra: el juicio a las monjas. El último juicio tuvo lugar durante 2 largos años de audiencia. A diferencia del primero, aquí las acusadas eran todas mujeres. Entre ellas destacaba la ya mencionada Kumiko, esta japonesa, y una segunda monja, Asunción Martínez. Pero la red de posible encubrimiento no abarcaba solo a religiosas del instituto, sino también directivas de distintos niveles. Exdirectoras y empleadas también enfrentaban por primera vez a la justicia. Eran Graciela Pascual, Gladys Pinaca, Noemí Paz, Valesca Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Después, en el segundo juicio, que fue particularmente largo y cruento para los denunciantes, más de 100 testigos en unas 300 audiencias reiteraron todo lo ocurrido, a la espera de que una vez más se hiciera justicia. Luego, para el mes de octubre, todo parecía encaminado hacia la condena. La fiscalía había pedido 25 años de cárcel para Kumiko por abuso íntimo gravemente ultrajante y corrupción de los más pequeñitos, mientras que para las demás acusadas podían caber condenas de entre 3 a 18 años por omisión de denuncias. Finalmente, el resultado de este juicio fue un duro golpe para las familias. Absolviendo a Kosaka Kumiko, absolviendo a Asunción Martínez Aquino, absolviendo a Graciela Pascual Ibars.
todas las acusadas, incluida la monja Kumiko, fueron absueltas. De pronto, 2 años de interminable debate parecían quedar en la nada. La indignación y el llanto cubrió la sala de audiencia cuando las víctimas escucharon que todas las acusadas quedaban en libertad y su participación en los hechos no podía ser demostrada. De igual forma, la decisión judicial fue una sorpresa para todos. Los medios de comunicación dieron cuenta de lo inesperado de ese desenlace en el segundo megajuicio. ¿Qué más quedaba por hacer? Un mes después de la absolución, los fiscales pidieron anular el fallo. La decisión quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia para revisar lo que ya se perfilaba como una de las decisiones más controversiales de los últimos años. Hasta el momento la Corte no tomó una decisión y esos puntos suspensivos generan una intranquilidad en las víctimas que poco a poco han intentado ir sanando aquel calvario que vivieron en sus infancias. Acuérdate que en este canal de Pepe Misterio subo videos lunes, miércoles, viernes y domingo. Y si quieres seguir viendo más videos, está Muchos Más Misterios, que es martes, jueves y sábados. Son videos parecidos, pero en Muchos Más Misterios son compilaciones de videos cortos y también de noticias, cosas más recientes.